Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora ministra de Salud Futura, la doctora Carolina Corcho. Ayer hablamos con ella sobre el sistema de información que primero ella va a establecer para saber qué tenemos, qué nos falta, con qué contamos y con qué debemos tener en materia de tecnología y en materia médica. Doctora Carolina, teniendo ya este esquema informativo, ¿qué es lo primero que usted hará como ministra? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cumplir una promesa que se hizo con las poblaciones más vulnerables de la Colombia profunda del país. El compromiso es los equipos básicos de atención que se desplieguen en todo el país con un modelo de atención primaria en salud, que en Colombia, a raíz de que tenemos un modelo centrado en la enfermedad, se abandonó el enfoque preventivo. Entonces, en ese sentido, tendrá que desplegarse en el territorio nacional, privilegiando, pues también habrán zonas urbanas, pero la zona rural y dispersa, donde viven 22 millones de colombianos, para que allí lleguen estos equipos básicos conformados por diversas profesiones de la salud. ¿Y cómo lo va a hacer? Esto es un proceso, digamos, que tiene muchas experiencias a nivel local. Aquí tendremos que hacer unos acuerdos con algunos entes territoriales y hospitales para proceder a generar el modelo y la contratación de personal en condiciones dignas para poder atender, por ejemplo, en el caso de La Guajira necesitaremos más nutricionistas por el tema nutricional. En el caso del Quindío, entonces, requeriremos más personal experto en salud mental que se desplacen a estos territorios y empiecen a hacer ese trabajo con la comunidad y con la ciudadanía que llamamos atención primaria en salud. Eso no quiere decir que el sistema solo sea eso. Continuarán las clínicas, los hospitales, prestando sus servicios de alta complejidad, pero a largo plazo, y eso ha sido una directriz de la Organización Mundial de la Salud, los sistemas deben tener una vocación preventiva. Esto es una medida fundamental. El segundo elemento importante que tenemos que tener en cuenta es si resolvemos el flujo de recursos de la salud públicos a las clínicas y los hospitales, ahí sí nosotros podemos solicitarle a las clínicas y los hospitales que empiecen a dignificar a los trabajadores y trabajadoras. Pero antes de eso, señora ministra, mire, hoy tenemos en Colombia dos sistemas de salud. El público, que está quebrado, y el privado, que está funcionando. ¿Qué va a pasar con el sistema de salud privado? Con la Santa Fe, con la Country, con la Palermo, con las cantidades de clínicas y sistemas hospitalarios que hay en Colombia privados. El sistema de salud, la prestación de servicios es mayoritariamente privada. Sí. Colombia no puede prescindir de sus clínicas privadas. Por supuesto que sí. Y además ahí hay un acumulado de la ciencia, la tecnología, la innovación, el aprendizaje. En lo público... No, perdón que entiendo, lo privado. Lo que usted anuncia sobre mejorar la condición salarial y contratación de médicos y enfermeras, ¿se hará también para el sector privado? Claro que sí. Es público y privado, porque es que el 80% de los trabajadores y trabajadoras de la salud trabajan en el sector privado, porque este es un sistema de salud fundamentalmente privado y en cualquier reforma que se haga se tiene que mantener esa condición de ese prestador. Solo que muchos de ellos le dicen a uno, ¿qué formalización vamos a hacer nosotros si no tenemos garantizado el pago oportuno por parte de los administradores intermediarios? Si nosotros garantizamos que esos recursos les lleguen, va a ser mucho más fácil que con ellos se pueda acordar y concertar un proceso de dignificación y formalización de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Eso suena muy bien, pero ¿cómo lo va a hacer? Por eso le estoy diciendo, no, pero me ha dicho, me explico. ¿Cómo es usted para decirle a las clínicas privadas de Colombia: usted tiene que pagarle tanto a este médico y tanto a este especialista y tanto a esta enfermera y tanto a este paramédico? No, esos son procesos de concertación que se hacen porque en todo caso tanto lo privado como lo público están sometidos a unas leyes y a una normatividad laboral en el país. Que hoy no se cumple, pero que se puede cumplir en la medida en que nosotros les garanticemos que efectivamente los recursos que hoy no les llegan, porque el problema de que no les lleguen los recursos no es solo los hospitales públicos, son también las clínicas privadas. Esa es mi pregunta. Entonces, ¿qué se va a hacer por parte del Ministerio para obligar a las fundaciones, que son todas fundaciones, ¿no? Las clínicas,
para mejorar los ingresos de los médicos, las enfermeras y todo el sistema de personal paramédico? ¿Cómo va a ser? Hay unos instrumentos. Si yo estoy garantizando el flujo de recursos, nosotros podemos concertar con ellos cuáles son las condiciones de habilitación, cuáles son las condiciones de incentivos no perversos, porque este modelo tiene muchos incentivos perversos. Por ejemplo, si usted es una clínica que tiene condiciones de calidad y tiene formalizados los trabajadores y trabajadoras, puede recibir un incentivo en función de eso, y esto, digamos, está también enmarcado en las habilitaciones. Eso se puede hacer en lo público, pues evidentemente hay unas plantas allí hace mucho rato que tendría que definirse de manera técnica, porque el temor real que puede haber en los hospitales públicos es la interferencia, el clientelismo, que nosotros somos conscientes de eso, para generar plantas no apropiadas. Hay mecanismos técnicos para habilitar esas plantas y empezar ese proceso, pero para usted poder concertar eso, usted debe garantizar que efectivamente le lleguen los recursos, porque lo primero que van a hacer van a decir los directores de las clínicas privadas, es que y públicas también, es que las EPS nos pero deben... privadas también. También privadas. Sí. Los privados, 205 nos van a decir es que nos deben 12.7 billones Sí. y las públicas nos van a decir 10.1 billones. Es muy complejo cuando no está garantizado ese flujo de recursos, nosotros garantizar un proceso de formalización. No, pero va a pasar exactamente lo que usted dice. ¿Y cuándo me pagan lo que me deben? Sí, eso es parte de lo que nosotros tenemos que resolver. Por eso, ¿cuándo y cómo? Eso es parte. Hay mecanismos que tiene el Estado. Por ejemplo, hay un mecanismo que ya el ADRES tiene hoy, que se llama el giro directo. Ya el régimen subsidiado tiene un giro directo donde el ADRES gira directamente. Sí, ¿y de dónde sale la plática? La plática sale de donde sale hoy. ¿Cómo se financia el sistema de salud? Son 65 billones que vienen de los aportes y cotizaciones de los colombianos y el impuesto general de la nación. Esas son las dos fuentes que nos dan los 65 billones de pesos, que son recursos públicos con destinación específica. Hoy tenemos la plata. Lo que nosotros estamos diciendo, cómo cuidamos esos recursos y cómo garantizamos una redistribución equitativa de esos recursos para cumplir el fin del derecho fundamental a la salud. ¿De dónde sale la cifra, señora ministra futura, de la UPC? ¿Quién la fija y quién la paga? La UPC es un pago en el régimen contributivo, es un pago que se hace a partir de las cotizaciones, y en el régimen subsidiado de la fiscalidad, es decir, del presupuesto general, de los impuestos. Sí. Finalmente todo el sistema lo financiamos los colombianos. Sí. Una por el aporte de cotizaciones y otro por los impuestos que pagamos. Y hay un cálculo de la UPC, nosotros tendremos que revisar específicamente, en este momento es aproximadamente $1 millón de pesos, habría que revisar si eso se aumenta, se ajusta. Por capitación, es decir, $1 millón por persona atendida. $1 millón por persona al año que se le entrega para que se atienda a esa persona. O sea, y eso lo paga el Estado mediante esos dos tipos de financiaciones. Es decir, si usted hoy está afiliado, usted está afiliado es al Estado a través de un EPS, si vamos a ser precisos, porque finalmente esto se paga con recursos públicos de los colombianos. A ver, señora ministra, todos los colombianos aportamos al año, los que están empleados, 14 millones de pesos para seguridad social, de los cuales solo recibimos 1 millón en atención. ¿Qué se hace en los otros 13 millones? Van a ADRES y de ADRES van a las EPS. Si desaparecen las EPS, ¿para dónde va ahora esa plática? Si desaparecen las EPS, el ADRES sigue pagando la plata a quien atiende a los pacientes, que son las clínicas. Hoy el ADRES lo hace. Esto no es una propuesta ni siquiera del próximo gobierno. Hoy el ADRES en los últimos 5 años, el 82% de los recursos los ha girado de manera directa en el régimen subsidiado a las IPS, clínicas y hospitales, y en un 18% al régimen contributivo. Eso ya se hace hoy. Y eso, por cierto, ha funcionado bastante bien. Y llegan los recursos allá. Entonces, en ese sentido, si no está el intermediario, el recurso seguirá existiendo, porque el recurso en este momento se concentra en ADRES, y el recurso de manera expedita mediante un sistema de información también público se gira a quienes hacen las atenciones, y esto nos permite optimizar el manejo financiero del sistema. Bueno, regresemos, señora ministra, al tema de los médicos
enfermeras y paramédicos. Una institución pública o el gobierno no puede dar órdenes directas a una empresa privada de cuánto debe pagar. No estoy hablando de salario, sino de cuánto debe pagar. ¿Cómo va a hacer usted para que cualquier institución de salud le pague lo que debe a un médico o a una enfermera? Bueno, lo primero que hay que decir es que si nosotros garantizamos el flujo directo de las deudas a las clínicas y los hospitales, va a ser más fácil la concertación para el proceso de formalización. Sí. Desde lo público se regulan los procesos de habilitación de una clínica privada. Se pueden generar unos incentivos para quien tenga formalizado el personal de la salud, porque la habilitación sí depende de decisiones de política pública del Ministerio de los entes territoriales. Entonces, en ese sentido, por esa vía, sí se puede generar eso con las clínicas privadas, y con los hospitales públicos hay unas plantas ya establecidas. Lo que pasa es que lo que le dicen a uno en los hospitales no podemos formalizar porque no tenemos flujo de recursos. Los hospitales están trabajando a pérdida. Los hospitales públicos están inclusive más afectados, aun cuando están afectados las clínicas privadas. La queja permanente de los gerentes es: no nos pagan, estoy debiendo plata, trato de pagarle a los trabajadores, pero entonces tengo la presión de los proveedores. Si resolvemos ese tema del flujo de recursos, se pueden activar ya unas plantas que tienen habilitadas las empresas sociales del Estado para iniciar ese proceso de formalización. Un proceso de formalización del personal de salud es muy costoso en el sistema, pero por eso tiene que plantearse una gradualidad y una progresividad. Por eso tiene que ir ligado a todo el tema de facilitar la entrega de recursos allí. ¿Cuánto vale, señora ministra, la deuda que tiene hoy el Estado con los hospitales? La deuda de las EPS, lo que dice los gremios de los hospitales públicos, es de 10.1 billones de pesos. Pero vuelvo e insisto, como no tenemos un sistema de información que dé cuenta en las transacciones, hay discrepancias, porque inclusive en este momento hay todavía discrepancias sobre deudas, y esto es sin liquidación de las EPS. Porque hay unas EPS liquidadas que dejaron deudas enormes, y esas deudas pues ponen en aprietos financieros a los hospitales. Entonces, pero ese es el dato que ellos dan. Y ahí viene el problema, ministra. Si desaparecen las EPS, como van a desaparecer, ¿quién va a pagar la deuda que hoy tienen con los hospitales? Eso es parte del trabajo que se tiene que hacer en términos de lo que uno denomina, y que no se ha hecho, no se hizo nunca. Tuvimos 200 EPS, se liquidaron y no se hizo un programa de lo que se llama daños colaterales de un proceso de liquidación, deudas, acreencias, etcétera. Se tiene que diseñar todo un asunto para el control de esos daños colaterales. Eso hace parte de todo el proceso de transición que hasta hoy en Colombia no se ha hecho. No, sí, pero no me quedó claro de dónde va a sacar usted la plata que deben las EPS a las IPS, que ya suben más de 10 billones de pesos. Hay unas exigencias que había hecho el Ministerio de Salud, que las EPS tenían que constituir algo que se llama reservas técnicas para poder responder a eso. Unas la tienen, otras no. Unas tendrán que responder con reservas técnicas y otras porque este es el vacío que tiene el sistema. El sistema se ha construido en un caos enorme regulatorio, porque se supone que si las EPS eran aseguradoras, que esa era la vocación de la Ley 100, pero eso no terminó siendo real, tendrían que tener mecanismos de reaseguros o reservas técnicas que soportaran las liquidaciones. Eso no pasó. Finalmente no ejercieron la función de asumir el riesgo financiero. Entonces, por ese lado tenemos las reservas técnicas y las que no. Ese es el asunto que tenemos que revisar ya. En el caso, por ejemplo, de estas 14 que ya tenemos, son 14 EPS hoy, de acuerdo a los datos que tenemos. ¿Las que sobreviven? No, esas 14 son las que no cumplen indicadores financieros. Este es el dato que tenía la Supersalud el año pasado. Sí. Este año el superintendente de salud ratificó, pero nosotros tenemos que poner eso en blanco y negro en el empalme porque ahí hay unas decisiones para tomar. Pero usted me dice, ministra, tenemos que ver de dónde sacamos los recursos. Eso no está claro. Para atender la deuda que finalmente va a subsistir
de las actuales EPS con las IPS. Pero la realidad hoy que tenemos es, tienes 14 EPS que no están cumpliendo, Yamit. ¿Las dejas ahí? ¿Dejas esas EPS ahí? ¿O qué decisión tomas? Esas 14 EPS tienen alrededor de 14 millones de colombianos y colombianas. Eso es una decisión fuerte que tiene que tomar el siguiente gobierno, de todo el caos, digamos, que se ha heredado del sistema. Entonces, en ese sentido, ahí tienes que tomar la decisión del traslado de los pacientes a otras y de cómo, EPS. Exactamente, del traslado de pacientes a otras EPS y además, ¿en qué tiempo lo haces? Porque pues son 14 millones de colombianos que el día de hoy están bajo la jurisdicción de unas instituciones que no cumplen los mínimos para manejar recursos públicos de la salud. Eso es una realidad. Eso es lo que usted llama transicional. Transicional, pero no es solamente un problema transicional, es que es un problema concreto y real que tiene que resolver el próximo gobierno, por eso, porque esa es la realidad que tenemos. Pero entonces, no es que las EPS se acaben el 8 de agosto, sino que habrá un proceso de marchitamiento. No es ni siquiera, es que las EPS ya se marchitaron. Como le estoy diciendo, hay 14, ya hoy. De acuerdo a estos datos y a estas cifras que tendremos que precisar a la fecha de hoy, porque esto corresponde a los datos de la superintendencia del año pasado, sí, que ya dicen no cumplen indicadores financieros. Ahora, si vamos a revisar cuántas tienen reservas técnicas, es decir, soporte para deudas, podrían ser menos. Entonces no es que se vayan a marchitar, sino que ya se marchitaron. Por eso nuestra insistencia es, no podemos seguir dando vueltas en el caos en Colombia. Ya se intentaron 2 reformas, la 1438 y la 1122 previamente, cosméticas, y no se resolvió. Luego estos son los problemas concretos que hay que resolver en el corto plazo, pero el país necesita una reforma a la salud, porque si no cada año vamos a estar en esta misma discusión. Ahora mire, señora ministra, el señor exministro Rudolf Gómez envió a sus seguidores el siguiente trino. El sistema de salud no es perfecto, pero atiende a la mayoría de la población urbana y precariamente a la rural. La reforma tendría que comenzar en el sector rural y el ejemplo a seguir es el de Ecuador, puestos de salud en todos los corregimientos adecuadamente equipados. ¿Qué le parece? Después de comercial. Su respuesta, ministra. Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente hay un rezago de la zona rural y dispersa respecto al urbano. Y allí tiene que haber mayor atención del Estado en tanto el fortalecimiento de hospitales públicos, porque entendamos que si bien las clínicas privadas son las que prestan mayoritariamente servicios, son los hospitales públicos los que van al territorio y hay que fortalecerlos y blindarlos de la corrupción, y eso pasa por depurar en la situación actual el régimen subsidiado. Eso, digamos, es importante tenerlo en cuenta y eso es una deuda histórica. Por eso es que hay medidas que se toman, los equipos de atención básica que van a esos territorios, el modelo preventivo y la infraestructura. Ahí se requiere una inversión en infraestructura rural, en empresas sociales del Estado. Que eso va a ser lo prioritario. ¿Que eso va a ser qué? Lo prioritario. Exactamente. Eso, y en eso tiene razón el doctor Rudolf. Eso hay que hacerlo. En otro trino, el mismo señor exministro Gómez dice lo siguiente. Esto es sobre lo que usted ha dicho, ¿no? No se debe correr el riesgo de destruir algo que funciona antes de tener andando algo mejor. Puede traer consecuencias trágicas y causar una hecatombe en salud. Sí, esto es, digamos, una visión trágica del cambio. Bueno, lo primero que hay que decir es que hemos descrito la crisis que ya hay hoy. No es que se vaya a generar la crisis, es que la crisis ya es, la crisis ya fue. 22 millones de colombianos en zonas dispersas y rurales, un número de tutelas importantes anuales por negación de servicios de salud, una quiebra fiscal y financiera del sistema sobre prestadores, una precarización de trabajadores de la salud, o sea, la crisis ya fue. De aquí en adelante... Pero crisis relativa con 99.2% de cobertura. 99.2% de cobertura
que no significa acceso y que hay que revisar a la luz de que se levantó la resolución de emergencia sanitaria y de acuerdo al propio Ministerio de Salud, un poco más de 1.800.000 colombianos quedan sin afiliación y entran por otros mecanismos. Luego, eso del 99% está en un limbo, porque crearon otros mecanismos, la contribución solidaria, y por otro lado, eso no garantiza el acceso. Eso no garantiza el acceso. Y eso hay que preguntárselo, por ejemplo, a los ciudadanos de los municipios. La entrega de medicamentos es una de las causales, por ejemplo, de la tutela. Entonces, en ese sentido, la crisis ya fue. Y he descrito los elementos de la crisis. Lo que nos corresponde a nosotros es resolver la crisis. Uno tiene ya dos opciones frente a esto. O administra la crisis, mira para otro lado y dice que no está pasando lo que está pasando y continuamos con medidas cosméticas que hemos hecho durante 10 años y aún así continuamos la crisis, o asumimos una reforma con medidas de transición responsable, con un debate democrático que inicia en este momento preciso para discutir las mejores salidas, que es lo que nosotros pensamos, hay que resolver ya de fondo esto, o por lo menos dar las bases para iniciar ese proceso. Mejor dicho, señora ministra, no es cierto que el doctor Gómez tenga razón cuando dice que las consecuencias que puede traer el programa suyo de acabar con lo que hay y ensayar un nuevo modelo puede causar un hecatombe en la salud. Bueno, lo primero es que hay una premisa falsa. La propuesta nuestra no está proponiendo acabar con lo que hay. Aquí se va a fortalecer el trabajo de los médicos, enfermeras, del millón de trabajadores y trabajadoras de la salud que responden por la atención del sistema de salud. Se va a fortalecer la transparencia, el flujo de recursos de la salud. Se va a fortalecer las clínicas, los hospitales, los mecanismos de inspección, vigilancia y control y la participación social. Eso no es acabar con lo que hay. Y eso es una falsa premisa. Y la segunda, del doctor Gómez. Sí. Eso es una falsa premisa. Y la segunda, la que él plantea ahí, se refiere más o menos como que es que vamos a entrar a la crisis. No, es que ya estamos en una crisis de las características financieras, humanitarias, de negación de servicios que he descrito. Lo que tenemos que abocarnos es a resolver la crisis. Ministra, mire, mi tema final. Usted tuvo hace un año una pelea muy fea, pero dura, con el entonces exministro, no recuerdo en ese momento, el doctor Alejandro Gaviria, quien ahora es su colega en educación. Un enfrentamiento duro, donde hubo adjetivos que no quiero repetir. ¿Cómo van las relaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es otro momento. Esto es un gobierno conformado por una coalición muy amplia. Esto es un momento, digamos, de respeto, de discusión en la diferencia. Yo saludé recientemente a Alejandro Gaviria, al ministro de Educación. Habrá unos temas que tenemos que trabajar de la cartera de él y la mía sobre educación en salud. Absoluto respeto con su autonomía en su cartera, sus decisiones, porque finalmente es un gobierno que tiene, digamos, una propuesta conjunta avalada por los colombianos en votación, en un programa que votaron las mayorías democráticas del país, y esto ya pasó. Nos corresponde ya es mirar para que esto salga muy bien, porque hay mucha expectativa en el país. Pero ya son amigos, ya se hablan bien. Por supuesto, y por supuesto que vamos a hablar, porque además en el Consejo de Gobierno él va a estar sentado. Yo llevo de designada 5 días, 6 días, y él lleva 3 días. Todavía no han tenido ocasión. 3 días. Pero yo creo que él está también en buena disposición, ¿no? Claro que sí, hay toda la disposición. Serán buenos colegas. Buenos colegas, porque necesitamos que esto salga muy bien y al país le vaya muy bien. ¿Usted quiere, señora ministra, que el país la recuerde como la ministra que qué? Como la ministra que postuló la defensa del derecho fundamental a la salud, que es un derecho constitucional. El objetivo del sistema de salud debe ser la garantía del derecho fundamental a la salud, no de negocios, no de intereses particulares. Ese ha sido, digamos, parte de lo que yo desde la sociedad civil y en colectivo pues hemos luchado, y ahorita la vida nos da la oportunidad de hacerlo desde otro lugar. Entonces, está bien decir, bajo el próximo gobierno,
no por nuevo gobierno, sino por nuevos sistemas, digamos, de tratar la salud. ¿Los sistemas de salud dejarán de ser en Colombia un negocio? ¿Son un negocio? Los sistemas de salud no pueden ser negocios, las sociedades y los estados no pueden permitirse eso. ¿Lo son? Claro, hay sistemas de salud que son negocios. Por ejemplo, en Colombia eso ha prevalecido y aumentado, y yo creo que ya llega la hora de hacer un gran diálogo para poder garantizar el derecho fundamental a la salud. Yo creo que ya es el momento de ponernos a pensar en la misionalidad del sistema. Pero no volver ni en pesadilla al Seguro Social. Nada de lo que he descrito tiene que ver con el Seguro Social, ni con el Sistema Nacional de Salud, ni con el manejo de recursos de los hospitales por parte de gobernadores y alcaldes. La propuesta se ha explicado, se ha generado, digamos, una matriz de opinión, de desinformación sobre nuestra propuesta, y con la explicación que le he dado, ya a mí usted se ha dado cuenta que nada tiene que ver esto ni con el Sistema Nacional ni con el Seguro. Señora futura ministra de Salud, doctora Carolina Corcho, muy amable. Nos ha quedado todo muy claro. Ojalá también a nuestros televidentes, como espero. Gracias por la sintonía y esperamos que ustedes continúen aquí. Gracias, ministra. Muchas gracias, Yamil. En el Centro 1. Sí.